Buenas noches, saludos, profesora, ¿cómo está usted? Como compañeros. Hoy me toca desarrollar el tema, un tema creo que pienso que es el tema más novelesco, más pintoresco del derecho. Es que ha salido más en televisión, en películas, en novelas, que es la herencia. De eso ha salido de todo. Es- Me agradó bastante el tema. Vamos a comenzar. ¿Qué es la herencia? Concepto, definición. Según el ordenamiento jurídico venezolano, es la universalidad jurídica comprensiva del conjunto de derechos, bienes, acciones y obligaciones cuantificables en dinero o en bienes o en activos que pertenecían a una persona al momento de su fallecimiento y que se transmiten a sus sucesores. Al decir cuantificable en dinero no quiere decir que solamente dinero lo que se hereda, sino eh, si dejó un carro, el carro se cuantifica en dinero. Si deja una vivienda, se cuantifica en dinero. Es para saber cuánto es el monto de la herencia y esto lleva hasta consecuencias tributarias. Fuentes del derecho. Proviene del derecho romano, del primer romano de Hereditas, formulado por el jurisconsulto Gallo en sus institutas, ahora que en latín, que no, Hereditas nihil alius quam successio in universarum iusquam defunctus habeus. Disculpen si no pronuncié el latín habeus, el latín correctamente. La herencia no es otra cosa que la sucesión de todo el derecho que tenía el difunto. Eso es lo que dijo en latín, en español. En el derecho romano, el eres, el heredero, que es el que recibe los bienes, continuaba no solo la personalidad jurídica del paterfamilia, sino también sus cultos privados, sacras familiares y sus deudas. Esa es la diferencia con el derecho venezolano. No sé qué otros países se heredan las deudas, en Venezuela no. Habrá que hacer una comparación ahí de derecho. Sé que en Venezuela las deudas no se heredan. Entonces, fundamentalmente en el artículo 834 del Código Civil venezolano establece que las disposiciones testamentarias pueden ser a título universal, herencia, o título particular, legado. La sucesión se abre en el momento de la muerte y en el lugar del último domicilio del decujus, artículo 993, Código Civil. ¿Qué es la herencia? Es la transmitación, vamos a decir en palabras normales, es la transmitación de todos los activos o bienes cuantificables en dinero de un fallecido a sus herederos. ¿Cuáles son los herederos? Lo veremos más adelante. ¿Quiénes heredan? Por derecho. Este, como dijimos anteriormente, hay otras legislaciones que las deudas se heredan. En la venezolana no se heredan. Entonces, desde el punto de vista técnico jurídico, la herencia en Venezuela presenta las siguientes características. Patrimonialidad. Bueno, hay que tener una condición fundamental para que ocurra una herencia. Que el que hereda, el heredador, que ya ponemos el nombre, tiene que morirse. Ni siquiera que tiene que estar puede estar en coma. Pero si no está muerto, no se abre el proceso de herencia legalmente. Patrimonialidad solo comprende derechos, obligaciones valorables económicamente. Se entiende por la muerte derechos estrictamente personales, como el usufructo, la patria potestad o la pensión alimentaria. Universalidad jurídica. La herencia constituye un todo abstracto o indiviso. El heredero no sucede en bienes aislados, sino una cuota parte del patrimonio total, activo y pasivo. Por eso es que se tiene que cuantificar en dinero. Carácter irrevocable de la aceptación. Una vez aceptada la herencia, pura y simple, o el beneficio del inventario, la condición del heredero no puede perderse. O sea,
Un ejemplo, un hijo siempre le va a heredar a sus padres, nunca se va a perder. No se, es imposible. Unidad en la apertura, la sucesión se abre en un solo momento, que es la muerte, por supuesto, y lugar determinado por la muerte real o presunta del causante. La muerte presunta tiene varios supuestos. Un ejemplo, venía una persona en un avión y se estrelló el avión. En el mar nunca van a conseguir a los fallecidos, pero se supone que se murieron. Aceptación a beneficio del inventario. El patrimonio del fallecido y el heredero no se confunden automáticamente si se invoca el beneficio del inventario, evitando que el heredero responda con sus propios bienes por las deudas del cujus más allá del activo heredado. ¿Quiénes heredan? Aquí hice varias preguntas para ir creando situación. ¿Quiénes heredan o tienen derecho a heredar? Para heredar se requiere contar con la capacidad sucesorial. Eso está tipificado en el artículo 809 del Código Civil venezolano. Son incapaces de suceder los que en el momento de la apertura de la sucesión no estén todavía concebidos. O sea, un, un nieto de una persona o el hijo que no haya nacido, así esté embarazada, no hereda. Permiso. Es de noche. Tienen derecho a heredar los herederos legítimos o forzosos, artículo 883, que son los descendientes, los ascendientes, el cónyuge no separado legalmente de bienes. La ley les reserva de forma disponible el 50% de la herencia, la legítima. Los herederos testamentarios, personas naturales únicas que a quienes el testador beneficia mediante un testamento válido dentro del porcentaje de libre disposición hasta el 50% sobrante de la legítima. El Estado, en caso de no existir herederos testamentarios ni parientes dentro del sexto grado de consanguinidad, los bienes pasan al patrimonio como herencia yacente, vacante. Vamos a aplicar estas tres condiciones. ¿Quiénes heredan? Papá, mamá, hijos. Y hasta el sexto grado de consanguinidad. Pero papá, mamá, hijos y el cónyuge legítimo. Por obligación heredan el 50% de los bienes. Eso que se ve en las películas, novelas, que hace un testamento y le dejo el 100% de mis bienes a mi chofer o a mi mecánico porque la familia me trataba mal, eso no pasa. Eso, Venezuela, a juro, a lo que tienen derecho de dar le toca el 50%, si hay un testamento. Si no hay testamento, ese tiene una repartición que le diremos más adelante. Pero es obligatorio a la esposa legítima, casada o legítima que unión libre de hecho, y los hijos y los padres le toca el 50%, se reparten entre todos el 50% de la herencia. Y puede haber testamento, pues para el lot, pero ese testamento es para el 50% del resto de los bienes. O sea, si yo tengo 1 millón de bolívares en el banco y voy a heredar 500.000 bolívares son para mis familiares directos, incluyendo la cónyuge. Y los otros 500.000, si hice un testamento, pasa a que yo le hice el testamento, al testamentario. Pero si no lo hago, ese millón se reparte entre mis familiares directos. Aquí ese tipo pregunta la exposición. ¿Existe un documento de herencia en vida para disponer de los bienes a la muerte? Es legal en Venezuela. La regla general y orden pública. En Venezuela está prohibido los pactos sobre sucesión futura y en cualquier contrato o manifestación en vida dictada mediante acuerdo bilateral que enajene o renuncie a una herencia no abierta. Ese es artículo 1022, 1156 y 1484 del Código Civil. O sea, no es que haya un pacto de cuando yo me muera tú vas a recibir lo otro y vas a recibir lo que ellos me tienen que enterrar parado para que pueda hacer eso. Eso es mentira. Eso es televisión. En Venezuela, el único instrumento legal
La única vía legal para disponer de los bienes después de la muerte es el testamento. Es el artículo 833. Cuando se hace testamento, si no se hace, la herencia es automática. Característica del testamento: es un acto unilateral, personalísimo, solemne y esencialmente revocable en cualquier momento antes de la muerte del testador. Por supuesto, el testamento lo hace un vivo. Límite legal: en Venezuela no existe la libertad absoluta de testar. Si el causante es el que se muere, el causante tiene derechos forzosos, hijos, cónyuges, padres, está obligado legalmente a respetar la legítima herencia del artículo 833 del Código Civil, que equivale al 50% de la masa hereditaria limpia. Por lo tanto, el testamento solo puede disponer del 50%. Eso ya lo habíamos hecho. Y el hacer testamento también lleva sus pasos legales. Ahora, ¿quiénes dan la herencia? El causante o del cujus. Término técnico derivado del aforismo romano is de cuis hereditate. Agitur. Aquel cuya herencia se trata. Significa eso. Es la persona natural cuyo fallecimiento biológico por declaración jurídica de muerte, expliqué el caso del avión, extingue su personalidad jurídica y desencadena la apertura de la sucesión. O sea, ¿quién es el causante? Es la persona que se muere y sus bienes pasan a sus legítimos herederos. Ese es el causante. No puede estar, o sea, no le explico. Juro para que haya una herencia, el hecho de que se muera el causante o se presunta su muerte legal. Por ejemplo, un naufragio y se volteó un barco y todos desaparecieron. Se supone que se murieron. A veces prudente para un tiempo, pero ahí se declara la muerte legal o la muerte jurídica. Creo que por la muerte la desaparición son 5 años. Ahora hay una parte muy importante que deja muchas peleas hasta yo las he visto. ¿Cómo se divide o reparte la herencia según el Código Civil venezolano? Consanguinidad, afinidad y cónyuge. El orden de suceder ad intestato, intestamento, está regido por el artículo 822 al 832 del Código Civil. Aquí voy a hacer un resumen. Línea recta descendiente, hijos y descendientes. Tiene prioridad absoluta sobre los demás parientes. Excluyen a los ascendientes y colaterales. Los hijos, ese es el artículo 822, heredan por partes iguales. O sea, entre padre e hijo, si se muere el hijo, o sea, falleció alguien y tiene 2 hijos, sus derechos de heredar son superiores a los de los padres, del padre del causante. La herencia y la prioridad son las de los hijos. Línea recta ascendente, padre descendiente, concurre únicamente si el causante no dejó descendientes. Ahí está. Los padres heredan si o sea, se muere el hijo, heredan los hijos, pero no los abuelos de los hijos. Perdón, sí, los abuelos. Línea colateral, hermanos y sobrinos, heredan únicamente si no hay descendientes ni ascendientes. Primera prioridad, hijos. Segunda prioridad, padres. Tercera prioridad, hermanos y sobrinos. Esto es en el caso de consanguinidad, ya, porque la esposa también entra aquí, pero en otro caso. Grado máximo de parentesco. La ley venezolana reconoce el derecho de edad de la línea colateral solo hasta el 6º grado de consanguinidad, imagínense. Los primos de los primos. Cónyuge, supracite, esposo o sobreviviente. El cónyuge no es un pariente con consanguinidad. Por eso que es un refrán que dice que la mujer no es familia de uno, sino de afinidad. Sin embargo, la ley otorga el estatus de heredero legítimo especial. Regla de concurrencia. Si concurre con hijos, el cónyuge hereda la parte igual a la de un hijo,
artículo 824. Si concurre con ascendiente padres y no hay hijos, el cónyuge le corresponde 50% de la herencia a los padres y el otro 50% al cónyuge. Artículo 825. Si no hay descendientes ni ascendientes, el cónyuge hereda el 100%. Ahí no entran sobrinos, no entran primos, no entran tíos, nada. Los parientes por afinidad, suegros, yernos, cuñados, cuñadas, no tienen derecho a heredar por ley, a menos que tengan testamento, pero de forma automática no heredan. La afinidad no genera vocación hereditaria en la asociación intestada en Venezuela. Existe la herencia que ya vimos cómo era. La herencia no, el testamento. Ahora, trámites legales. ¿Dónde se registra la herencia? Claro, en el punto anterior de las formas de heredar son muchas más, pero yo puse las más comunes. ¿Dónde se registra la herencia? Sí, la herencia paga impuestos. Registro de notarías. Declaración sucesorial. La herencia debe ser declarada formalmente ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, CENIA, dentro de los 180 días hábiles siguientes al fallecimiento, de conformidad con la ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y demás ramos conexos. Registro de la propiedad. Una vez emitido el certificado de solvencia sucesoral por el CENIA, la adjudicación de los bienes inmuebles o vehículos se inscribe ante el registro público inmobiliario correspondiente a la ubicación del bien o ante las autoridades administrativas, tránsito terrestre, notaría, etcétera, para bienes muebles matriculados, o sea, vehículos y motos, lanchas y aviones. Creo que es más allá de matrícula. Si la herencia paga, pregunta, ¿la herencia paga impuestos, imposición tributaria? Sí, claro que paga. Tiene también su formulita. La herencia paga impuestos. Se calcula a través del impuesto sobre sucesiones mediante una tarifa progresiva, expresando unidad tributaria obligatoriamente fijado por la norma fiscal vigente, la cual varía según el monto neto total asignado a cada heredero. Mientras más grande sea el monto total, más grande es el porcentaje. Y el grado de parentesco. A parentesco más lejano, mayor es el porcentaje de impuestos. Por ejemplo, la esposa es que tiene menor porcentaje de impuestos. Un sobrino quinto, no sé, no recuerdo cuál es el porcentaje de impuestos, pero es mucho mayor. ¿Cuáles son las excepciones? La ley prevé excepciones fiscales para la vivienda principal, que normalmente se queda con la cónyuge o el cónyuge, declarada como tal, y para las cuotas recibidas por herederos directos, hijos menores o incapacitados. Si tiene un hijo discapacitado, no se le cuenta impuesto. O si es un menor de edad, tampoco se le tiene que pagar impuestos. Otra pregunta. ¿La herencia pasa a ser parte del cónyuge cuando se casa el heredado? No. En el derecho civil venezolano existe una distinción clara entre los bienes de comunidad de gananciales, es que uno gana con su cónyuge, que hasta las prestaciones sociales, eso sí sé yo, hasta las prestaciones sociales son parte del cónyuge de esa comunidad de gananciales, y los bienes propios de cada cónyuge. Base legal, artículos 551 del Código Civil. Son bienes propios de los cónyuges los que pertenecen al marido o a la mujer al tiempo de contraer matrimonio y los que durante este adquieran por donación, herencia, legado o por cualquier otro título lucrativo. Como vimos aquí, en el artículo 151, la herencia no entra en los bienes de comunidad gananciales. Efecto jurídico. Si una persona casada recibe una herencia, dichos bienes o dinero regresan a su patrimonio personal como un bien propio, no se reparte con el cónyuge. El otro cónyuge no adquiere propiedad ni derechos sobre ese bien si entra a formar parte de la comunidad conyugal de bienes, inclusive así estén casados.
una persona recibe una herencia, esa herencia es propiedad patrimonial de esa persona, no entra en la comunidad de gananciales del cónyuge. Excepción única, únicamente los frutos o rentas producidos por los bienes heredados. Ejemplo, los alquileres que generan un inmueble heredado durante el matrimonio pasan a ser parte de las comunidades de ganancia. Artículo 156. Heredé una casa en San Juan de los Morros con 8 habitaciones que se las alquilo a las universidades. La casa es mía, con todo. Lo que me pagan los estudiantes por esa casa si entra en la comunidad ganancial. Yo, claro, y si yo vendo la casa, bueno, la vende y ya no hay más alquileres. Y el dinero de la venta de la casa si es de uno. Recibo una herencia de 3 autobuses. Los 3 autobuses son míos. El pasaje diario de Caracas a Los Teques si se reparte entre los dos cónyuges, si entra en la comunidad de ganancia. Creo que me hice entender con estos dos ejemplos. ¿Cuáles son las conclusiones sobre la herencia, sobre el Código Civil venezolano? Orden público e indisponibilidad. El régimen de sucesiones de Venezuela es el descrito y de estricto orden público. Las personas no pueden disponiblemente el 100% de patrimonio si no tienen familiares directos, debido a la figura protectora de la legítima, o sea, protección de la legítima. Artículo 833. O sea, ¿qué es eso que es de estricto orden público? Que es una ley que se cumple como está la ley, no hace falta demandarla ni es una ley automática, vamos a decirlo así. Se murió la persona, de una vez entra el caso de herencia. Provisión de pactos futuros. Está vedada legalmente realizar contratos o transacciones sobre la herencia de personas que estén con vida. Un ejemplo, mi papá tiene una finca y yo voy a pedir un crédito. Y yo le digo, voy al banco y le digo, a un prestamista, que el banco no lo va a hacer. Mira, préstame $20,000. Mi garantía es la finca de mi papá que me va a heredar a mí. Eso está prohibido. No se puede hacer transacciones sobre los bienes, así yo sea el heredero legítimo, sobre el causante si está vivo. Porque eso es de él, no es mío. Eso de que no, que le dimos la herencia en vida. No, ¿cuál herencia en vida? Eso es mucho en el llano. Yo le decía a mi suegro, ¿cuál herencia en vida? Eso es suyo. Por eso es que los cuñados no me querían mucho. Eso es suyo. Y cuando usted se muere se van a matar por la casa, por la finca, por todo. Y así pasó. Protección del núcleo familiar. El Código Civil prioriza la consanguinidad en la línea directa descendiente, hijos y la figura del cónyuge, excluyendo categóricamente el parentesco por afinidad del derecho de la herencia legal. O sea, el derecho de herencia protege a la familia, la esposa y los hijos. Esa es la primera línea sucesorial fundamental, los primeros herederos legítimos. Y después vienen los padres. Distribución patrimonial del matrimonio. La herencia no entra en la comunidad de gananciales del heredero. Ya lo vimos. O el heredero casándose. O sea, yo heredé antes de casarme. Y cuando me caso, no, ese bien es mío y entra a la comunidad de gananciales. O estando casado. Si uno está casado y hereda, tampoco esa herencia entra en los bienes en la comunidad de gananciales. Solamente que ese bien produzca. Mantiene su condición de bien propio. Propio y propísimo. Ahí eso no entra ninguna. Eso está muy claro. Esta corta, parece corta, pero lancé 24 minutos explicando la herencia de forma rápida. Me hubiera gustado extenderme más en la parte de las reparticiones, pero eso está en el Código Civil. Creo que deja claro los derechos de heredar de cada persona y del causante. Y que es una legislación muy particular
porque entra en vigencia, entra en vigor, vigencia no entra en vigor, o se activa, es la palabra, cuando el causante muere. Si está vivo no se activa. Vamos a decir así como una muerte positiva, aunque ninguna lo es. Entonces, muchas gracias. Estamos a sus completas órdenes, cualquier pregunta. Agradecido por profesora por la enseñanza, por las clases. La verdad que ha sido muy interesante. Muchas gracias.